Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel Cotelo y me dispongo a hablaros a los profesores de religión de los institutos públicos de España. Pero creo que este mensaje que me han pedido que os dé lo voy a ampliar a cualquier profesor de religión de España y del mundo entero. Porque por el mismo precio hablamos a los de aquí y a los de cualquier lado. Y por el mismo precio hablamos a quien enseña religión en un instituto público, en un colegio privado, en una parroquia como catequista, o un padre de familia enseñando religión a sus hijos, un párroco enseñando en su parroquia. Así que, profesores de religión, os hablo. Y lo primero que voy a hacer es quitarme la medalla, porque cada vez que tengo que hablar delante de una cámara y con un micrófono, pues a poco que me mueva, veréis que ese sonidito no es del micrófono, ese sonidito lo hace mi medalla, que es una medalla que viene cargada. Viene cargada porque trae un crucifijo, trae un escapulario de la Virgen del Carmen y una medalla de San Juan Bautista, a quien le tengo mucha devoción. Así que, para hablar de religión, lo primero que voy a hacer es quitarme la medalla, porque molesta, va chocando con el micrófono y molesta. Y creo que esto que yo hago ahora es algo que a vosotros también se os pide. Perdonadme si me equivoco, pero ayer mismo, mejor dicho, hace 2 días, estuve hablando 4 horas con una mujer que es profesora de religión en un instituto público en España hoy. Y entonces, lo que podía ser para mí algo imaginado, ahora ya lo conozco un poco más porque me lo ha contado con pelos y señales, la realidad de un profesor hoy y aquí. Y una de las cosas que me contaba es que se os pide que la medalla la dejéis fuera del aula, es decir, que habléis de religión sin hablar con Dios, sin enseñar a hablar con Dios, es decir, que habléis de la religión como algo del pasado, algo interesante. Érase una vez un mundo en el que la gente creía en Dios. Érase una vez un mundo en el que la gente creía incluso que Dios habló al hombre, no solo nos creó, sino que nos habló y nos dio las pautas para nuestra propia felicidad, llamadas mandamientos de la ley de Dios. Érase una vez un Dios que, puesto que nos había creado, nos conocía mejor que nosotros mismos y nos dio el manual de instrucciones. Mirad, esto es lo que yo os pido que hagáis porque os amo. Para que os vaya bien tenéis que respetar estas 10 normas. Nos dio 10, no 300, no 500, 10. Facilitas de aprender, hasta un niño pequeño las aprende de memoria. Yo las aprendí cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Eres una vez un mundo en el que no solo creían en la ley de Dios, sino que aquellos que creían de modo personal procuraban regir su vida según esos mandamientos. Luego Dios se hizo hombre, porque no bastaba con la clase teórica, y entonces vino a la tierra en la persona de Jesucristo y demostró, siendo hombre, que también era Dios. Y simplificó la ley todavía más aún. Si 10 mandamientos eran muchos, lo simplificó en 2, que a su vez se resumían en uno solo. Amar a Dios sobre todo lo demás y amarnos a nosotros mismos, entre nosotros. Y al final todo se simplifica en una sola palabra, el amor. Y nos dijo, Dios es amor. Y todo lo que tenéis que hacer es amaros. ¿Cuánto? Sin límite. Incluso amar, y aquí vino la gran lección de la cruz, al que te está torturando, al que acaba con tu vida. Para ese, palabras de amor. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hace. Y del propio Jesucristo no salió una palabra de odio, de rencor, de venganza, sino solo palabras de amor. Bueno, pues en la sociedad de hoy hemos dicho que no tenemos Dios, y por tanto tampoco necesitamos una ley de Dios, que no creemos que Jesucristo fuera Dios, no, hombre, no. ¿Cómo va a ser un hombre, cómo va a ser Dios? Que no, hombre, que no.
Y entonces lo estudiamos como un tipo interesante que tuvo muchos seguidores hasta hoy, ¿no? Millones y millones y millones de seguidores, que en su nombre se construyeron los edificios más maravillosos que hay en la tierra, los templos dedicados a Dios, los cuadros mejores de la historia son cuadros religiosos. El cuadro más valorado del Museo del Prado es la Anunciación, de Frangélico. Las mejores composiciones musicales eran obras religiosas. Un tal Mozart, un tal Beethoven, componían para alabar a Dios. Pero todo eso caducó. Hoy hemos dicho que lo estudiamos como algo del pasado, pero que el hombre moderno no necesita a Dios, y nuestros alumnos tampoco. Y entonces la asignatura de religión, insisto, perdonad mi ignorancia, me baso en lo que me cuentan, es una religión cultural, como quien estudia, pues, los hombres de las cavernas, las pirámides de Egipto, los constructores de catedrales, y la Iglesia, que es una institución de hombres poderosos, que tienen incluso un estado propio, que se llama Vaticano, y un líder que se llama Papa, y personas que creen en eso, pero que ya están caducados, ¿no? Que son como los dinosaurios de otra época, que dentro de poco quedarán sus huellas, pero no estarán vivos, porque nosotros ya, gente moderna, sabemos que todo eso era un cuento. Y vosotros tenéis que enseñar esto. Bueno, pues yo todo lo que puedo decir es ánimo, ánimo, ánimo. Comprendo al que esté desanimado, porque además hoy día tenéis una crisis de autoridad total, no ya por ser profesor de religión, sino por ser profesor. Desde el momento en que nos cargamos la autoridad suprema, un creador, todas las autoridades que pendían de esa autoridad van cayendo una tras otra, empezando por los propios padres. Yo puedo, si mis padres me dicen cosas que me gustan, bien, y si no, ¿por qué voy a respetar la autoridad? Los profesores, claro, ¿por qué respetar la autoridad de un profesor? ¿Por qué respetar la autoridad de un gobernante? ¿Por qué respetar la autoridad de un presidente de comunidad de vecinos? La autoridad, si no hay Dios, soy yo. Es lógico. Por tanto, la asignatura de religión, sin Dios, mi propuesta sería: enseñemos a los alumnos a vivir sin Dios. A vivir sin Dios. Mira, Dios no está, Dios no existe, no ha sido creado, nadie te espera y nadie te acompaña. Por tanto, ahí tienes fuera del aula la vida real, y como profesor te puedo enseñar autodefensa, leyes de supervivencia, porque no cuentas con Dios. Creo que esa asignatura sería la más importante de la vida. ¿Cómo salir de esta sin Dios? ¿Cómo salir de esta sin Dios? Yo necesitaría clases, necesitaría profesores. Enséñame a vivir sin Dios. Enséñame a vivir sin todo aquello que me supera, sin todo aquello que no comprendo, sin la confianza en que alguien más listo que yo lo ha pensado. Enséñame a vivir con mis propias fuerzas, porque no puedo contar con fuerzas prestadas. Enséñame a vivir cuando yo no soy el más fuerte, porque o bien yo soy el más fuerte y me convierto en la autoridad a mi alrededor, o como haya otro más fuerte que yo, va a poder conmigo. Enséñame a ser autónomo, a ser un ser solitario. Enséñame a vivir cuando llegue el sufrimiento a mi vida, cuando llegue la tristeza, cuando lleguen los errores de otros sobre mí y mis errores sobre los demás. Enséñame a comportarme cuando yo no tenga solución, cuando crea que mi error es tan grave que no tiene perdón. Enséñame a vivir con mis propias fuerzas. Pues eso sería importantísimo. Yo no sé si podríamos imaginar una asignatura más importante que esa. Me cuesta imaginarlo. Y mi propuesta sería: confía en que el examen de esta asignatura no es en junio, cuando termine el curso académico, no. Que el examen de esa asignatura es el resto de la vida de los alumnos. Y que antes o después un alumno volverá a ti
a decirte, oye, ¿y no será verdad? Yo sé que esto suena completamente estúpido, pero ¿no será verdad que aquellos que no solo creían en Dios, sino que vivieron conforme a la ley de Dios, no eran tan tontos como parecían? Porque yo estoy intentando vivir sin Dios y esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil, a veces necesitaría una ayuda extra. Y me enfrento a tantas cosas de la vida y sin Dios, cómo pesa la vida. ¿No te importaría enseñarme a ti, que estudiaste lo de aquellos, por si acaso funciona, que lo voy a intentar poner en la práctica? Y sin que nadie me vea, voy a elevar mi alma a Dios, mi alma. Voy a hacer el acto de fe, tengo alma, claro que sí. No soy un conjunto de tejidos y células, soy algo más. Y voy a hablar con ese ser al que no veo, con ese ser en el que no creo, con ese ser del que me han dicho que no existe, me la voy a jugar. Voy a ser un tonto más, como aquellos. Y le voy a decir, tú, si es cierto que me has creado, si es cierto que eres mi padre, si es cierto que me amas, si es cierto que me esperas, me echas un cable, enséñame a rezar. Podríamos encontrarnos con eso. Y creo que no sucedería dentro de 50 años, cuando ya estemos viejecitos, ancianos, sino que puede suceder pasado mañana, cuando ese alumno al que le hemos dicho, a partir de ahora vas a vivir sin Dios, no existe, estás solo, venga a decirnos, profe, algo falla. Y mire que saqué sobresaliente en la asignatura, que estudié la religión como algo del pasado, pero algo falta en mi vida, algo falla, no encajan las piezas, se me descoyunta el puzzle constantemente, me enseña un poquito a encontrar a ese Dios que dice que vive dentro de nosotros, que ha hablado, hábleme de Jesucristo, de ese que se identificó como Dios, del que dicen que ha resucitado. Yo quiero conocerle, no me diga que está muerto, déjeme la opción de que esté vivo, lo voy a buscar, porque estoy seguro de que como esto es verdad, no es una convención, no es algo que hemos votado entre muchos y nos ha parecido bien, sino que la verdad pesa demasiado fuerte, pesa más que millones de mentiras juntas, y el peso de la verdad es algo que llevamos dentro, necesitamos la verdad para poder sostenernos, pues aunque hayamos sido educados en las 1001 mentiras, un día, antes o después, diremos, voy a probar lo otro. Y como mi acto de fe en Dios es que Dios no se tapa los oídos nunca, sino que está esperando esa pequeña oración, va a suceder que nuestro alumno, al que hemos educado a vivir sin Dios, nos va a decir, encontré al Dios del que tú me dijiste que no existía. Esto está pasando hoy. Conozco una chica que en Barcelona, alumna de instituto, el profesor, no de religión, sino de otra asignatura, mencionó a Dios en su clase, y esta chica levantó la mano rápidamente y dijo, perdone, pero no le consiento esta falta de respeto. Como delegada de esta clase, le exijo a usted que no hable de Dios. Y el profesor le dijo, mira, yo te hablo de algo que es cultural, que sucede en tu ciudad. Cuando tú viajas a un país lejano, con otra cultura diferente, tú preguntas, oye, ¿y este templo, por qué se construyó este templo? De otra religión. ¿Y por qué se visten así? ¿Por qué la ceremonia sucede así? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué se inclinan? ¿Por qué leen ese libro? ¿Qué libro es? Y te interesaría, aunque solo fuera como curiosidad, como cultura, ¿no? Vale, pues yo te digo, le decía este profesor a esta chica, que vivía en Barcelona, que en tu ciudad hoy hay una ceremonia que se celebra todos los días, que se llama misa. Y tú estás pasando todos los días por la calle delante de esos templos. Bueno, pues te invito a que, como un algo cultural, no tengas miedo a preguntar, ¿y esto por qué se construyó? ¿Y quién es ese señor que sale ahí? ¿Y por qué hay una mesa en el centro? ¿Y cuál es el libro que leen? ¿Por qué ahora se arrodillan? ¿Por qué ahora se ponen de pie? ¿Por qué se sientan? ¿Por qué hacen unos gestos con la mano? ¿Por qué? No te limites a saber que lo hacen, pregúntate el por qué. Y entonces no serás ignorante de tu cultura.
La chica aceptó el reto. Y al siguiente domingo, sin decírselo a nadie, se coló en una misa. No hay que colarse en una misa porque la entrada es abierta a quien quiera, claro. Eso es un rasgo de las cosas de Dios, que no son selectivas, es para todo el mundo. Y como Dios no estaba allí de adorno en la pared, y el crucifijo ese que estaba ahí colgado no era un objeto artístico, sino que se metió en el territorio de lo sagrado, sucedió el milagro. Y al salir de esa misa, cogió su teléfono móvil, esta chica de 16 años, y empezó a llamar a sus compañeros, a decirles, ¡que está vivo! ¡Que está vivo! Y le decían, ¿pero está vivo quién? Jesús está vivo, pero ¿quién es el tal Jesús que se había muerto? Jesucristo, que está vivo. Y ella me contó, yo supe durante esa misa que eso no era un trozo de pan, que ese era Jesucristo vivo. Bueno, pues ánimo, porque realmente, si eres profesor de religión, Dios está contigo. Lo crea o no el director de tu centro, lo crea o no el poder público y el poder privado, lo proclame la sociedad entera o se callen las voces de quienes así lo creemos. Ánimo, porque nuestra fe no está en nuestra inteligencia, no está en nuestra capacidad de oratoria, no está en que preparamos muy bien las clases, nuestra fe está en que ese Dios no está lejos, sino está cerca, y está activo, y está buscando quien le ayude a propagar la buena noticia del amor incondicional, que Dios mismo nos manifiesta. Así que ánimo y muchas gracias, porque sé que tu trabajo no es fácil. Yo he sido beneficiario de niño de los profesores de religión y tendría que darles las gracias cada día de mi vida, porque me enseñaron a vivir. De matemáticas, lo confieso, no sé nada. Si no tengo calculadora, para sumar con más de 3 cifras la necesito. Y restar ya, ni de cuento. Y dividir, un horror. De latín solo sé decir ego sum. Si tengo que hacer un análisis gramatical, sé distinguir el sujeto, el verbo y el predicado, pero más no me pidáis. De historia necesito ir a internet para suceder cuando sucedió aquella guerra. Y así con tantas cosas. Las herramientas informáticas, el propio teléfono, me ayudan a aquello que olvidé recuperarlo. Pero a vivir acompañado por Dios me ayudó el profesor de religión. Y mis padres que me enseñaron la religión, y el sacerdote que me enseñó la religión, el catequista que me enseñó la religión. Así que gracias a los que lo hicieron y gracias a los que lo hacéis. Ánimo, seguir adelante.